La vela se había consumido casi por completo antes de que Lord Sterling Vance finalmente hablara. No ha comido en 11 días, dijo. Su voz era baja y áspera, como si las propias palabras le costaran un esfuerzo. Los médicos han probado caldos, tinturas, dulces traídos de Londres. Ella aparta la cara de todo. Cora Prescott estaba en la puerta de la cocina de la taberna. Se limpiaba la harina de las manos en el delantal. Observaba al joven duque que tenía delante. Parecía un hombre que se había quedado sin lugares donde buscar respuestas. No vestía como ella esperaba que un duque vistiera a esa hora. Su corbatín estaba flojo. Su gran abrigo aún estaba húmedo por el viaje. Tenía barro salpicado por encima de las botas. Había venido él mismo. No había enviado a un lacayo. No había enviado una carta. Había cabalgado a través de la oscuridad hasta una taberna del pueblo. Buscaba a una cocinera de la que nadie fuera de la región había oído hablar. ¿Por qué yo, su señoría?, preguntó Cora. Hay suficientes cocineros en sus propias cocinas. Apostaría a que están mejor entrenados que yo. Porque mi madre no confía en nadie en esa casa, dijo Sterling. Y porque la esposa del molinero me dijo que usted curó a su marido enfermo el invierno pasado. Lo hizo cuando el cirujano lo había dado por perdido. Cora dejó su paño. Había algo en su rostro. No era la impaciencia de un noble acostumbrado a ser obedecido. Era algo más cercano al miedo. Un hijo que veía a su madre desvanecerse y se sentía impotente ante ello. «Deme una hora», dijo ella, «y mi cesta». El camino a Oakhaven Hall tomó casi 2 horas en carruaje. Serpenteaba entre setos oscurecidos por la noche. Pasaba junto a cabañas de arrendatarios con sus ventanas iluminadas en un tono naranja y tenue. Cora nunca había visto la gran casa de cerca. Solo había vislumbrado sus chimeneas desde el camino del mercado. Ahora se alzaba ante ella desde la oscuridad. Parecía algo tallado en la ladera misma. Todo era piedra gris y ventanas altas. Más ventanas de las que podía contar con ambas manos 2 veces. No la llevaron por las puertas principales. Allí, un lacayo con la librea de Oakhaven miró su cesta con abierta sospecha. La llevaron por una entrada lateral. Subió por una estrecha escalera de servicio y recorrió un pasillo lleno de retratos de los antepasados de Vance. Sterling caminaba delante de ella sin decir palabra. Sus hombros estaban tensos, como un hombre preparándose para malas noticias que ya había oído una vez. El dormitorio, cuando llegaron, era más cálido de lo que Cora esperaba y más oscuro. Un fuego ardía abajo en la chimenea, y en la gran cama con dosel, apoyada en una montaña de almohadas, yacía una mujer tan delgada que las sábanas apenas se levantaban con su respiración. Lady Honoria Vance había sido una vez. Cora lo comprendió de un vistazo. Una mujer de cierta presencia. Su cabello, aunque ahora gris y suelto, había sido claramente espeso y oscuro en su juventud. Sus ojos, hundidos en un rostro de mejillas hundidas, eran agudos y vigilantes. Seguían cada paso de Cora por la habitación con una sospecha que le erizó el vello de los brazos. «¿Quién es esta criatura que me has traído?», dijo la duquesa viuda. Su voz era fina, pero no débil. «Otra más para pararse junto a mi cama a engatusarme y persuadirme. Échala». Cora no esperó a que el duque respondiera. Dejó su cesta sobre la pequeña mesa junto a la ventana, y sin pedir permiso, comenzó a desempacarla. Una pequeña estufa de cobre, con las patas plegadas para el viaje. Un fajo de leña envuelto en tela encerada. Un saco de tela con cebada. Una cebolla. Una zanahoria. Un hueso de cordero envuelto en muselina, todavía ligeramente tibio del hogar de la taberna. Un odre de agua. «¿Qué estás haciendo?», exigió Honoria, pero ahora había algo debajo de la agudeza. Curiosidad quizás. O el primer destello de algo que no se había permitido en semanas. «Cocinando su cena, mi señora», dijo Cora simplemente. «¿Justo aquí, donde puede verme hacerlo?». Se arrodilló junto al hogar y montó la pequeña estufa. Hizo que la leña prendiera con la facilidad de una larga práctica. Sterling intentó acercarse para ayudar o para oponerse. Cora le hizo un gesto para que retrocediera sin levantar la vista. «Siéntese, su señoría, si lo desea, pero déjela mirar». Y Honoria miró. Vio a Cora pelar la cebolla con un cuchillo pequeño. Vio cómo cortaba la zanahoria en finas rodajas.
Vio el hueso de cordero entrar en la olla con la cebada y el agua. Vio cómo todo comenzaba a hervir a fuego lento sobre la llama de cobre, llenando la habitación con un olor a algo sencillo y honesto. Era completamente diferente a los platos ricos y especiados que las cocinas de la mansión habían estado enviando sin tocar durante semanas. Cora no dijo nada más. Dejó que la mujer viera cada cucharada que entraba, cada movimiento del cucharón, hasta que la sopa estuvo lista. La sirvió humeante en un cuenco y la llevó ella misma a la cama. «La he preparado ante sus propios ojos, mi señora», dijo en voz baja. «No hay nada en este cuenco que no me haya visto poner». Por un largo momento, Honoria no se movió. Su delgada mano temblaba donde descansaba sobre la colcha. Luego, lentamente, alcanzó la cuchara. Comió, no con avidez, no de una vez, sino de forma constante, cucharada a cucharada, con cuidado, hasta que el cuenco estuvo vacío, y sus ojos, ahora húmedos, se levantaron para encontrarse con los de Cora. «Eres la primera persona en esta casa», susurró, «que me ha alimentado sin pedirme primero que confíe en ella». Al otro lado de la habitación, Sterling permanecía muy quieto. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos brillaban con algo que no se atrevía a nombrar. Había traído a una extraña a la habitación de su madre, basándose solo en un rumor de la esposa de un molinero. No esperaba, al verla comer, sentir que el suelo se movía tan completamente bajo sus pies, ni preguntarse, con una fría inquietud que aún no podía explicar, por qué su madre había necesitado alguna vez que la persuadieran para confiar en su propia comida. Cora se despertó antes que los pájaros, como siempre hacía. Encontró el camino a través de la casa dormida hasta las cocinas principales. Lo hizo de memoria, solo por la escalera de servicio. Había dormido apenas 3 horas en un catre, en el antiguo cuarto de costura del ama de llaves. Y sin embargo, se sentía más ligera que en meses. Llevaba consigo la imagen del cuenco vacío de Lady Honoria, y las lágrimas en los ojos de la anciana. Las cocinas, cuando las encontró, no se parecían en nada al estrecho hogar que conocía de la taberna. Esta era una habitación del tamaño de un granero. Tenía grandes fogones negros a lo largo de una pared. Ollas de cobre colgaban en filas de las vigas del techo, y una larga mesa fregada en el centro que podría haber sentado a 20 personas. Una fregona ya estaba rastrillando las cenizas de la noche anterior. Y 2 doncellas de cocina estaban susurrando junto a la puerta de la despensa. Se callaron en el momento en que Cora entró. Apenas había puesto su cesta sobre la mesa cuando una voz cortó la habitación. Era fría y precisa como una hoja sacada de su vaina. «Usted debe ser la mujer del pueblo». Thaddeus Finch estaba en la puerta de la despensa. Era un hombre alto de unos 60 años. Vestía de negro de la cabeza a los pies. Su pelo gris estaba peinado y aplastado contra su cráneo. Tenía las manos cruzadas delante de él. Su postura le recordó a Cora a un párroco a punto de dar un sermón desagradable. No ofreció su nombre. No lo necesitaba. Cada línea de su ser hablaba de un hombre acostumbrado a ser obedecido en el momento en que entraba en una habitación. «Cora Prescott, señor», dijo ella, e hizo una pequeña inclinación de cabeza, aunque algo en sus modales la disuadía de hacer una reverencia. «Su señoría me informa que usted preparará la comida para la duquesa viuda». Los ojos de Finch recorrieron su sencillo vestido de lana, su cesta, la pequeña estufa de cobre que había puesto sobre la mesa con abierto desagrado. «Debo decirle claramente, así no es como se hacen las cosas en Oak Haven. Todas las provisiones para la mesa de su señoría pasan por esta despensa. Son inspeccionadas por mí mismo. Y son preparadas por personal entrenado bajo este techo durante una década o más. Ha sido así desde los tiempos del viejo señor duque. Con el debido respeto, señor, pretendo seguir mi propia forma de hacer las cosas», dijo Cora. «Fue verme cocinar algo sencillo y simple ante sus propios ojos, lo que hizo que su señora comiera anoche. No fue un entrenamiento refinado, ni un servicio de plata, solo el verlo. Un afortunado accidente, sin duda». La boca de Finch se afinó. «Una comida tomada por novedad no prueba nada. Encontrará la despensa bien surtida. Le sugiero que haga uso de lo que ya hay aquí. En lugar de abarrotar mi cocina con cestas traídas del pueblo,
como si fuera el carro de un hojalatero. Se movió, luego, sin esperar su consentimiento, hacia la pequeña bandeja de madera al final de la mesa. Allí Cora había comenzado a colocar sus especias: un pellizco de pimienta, un papel de nuez moscada, un pequeño tarro de sal que ella misma había molido la semana anterior. Su mano se cerró sobre la bandeja, como para barrerla y reemplazarla con algo de sus propias provisiones. La mano de Cora se posó en la bandeja junto a la suya, no con brusquedad, pero con la firmeza suficiente para que él no pudiera levantarla, sin una lucha impropia para cualquiera de los dos. «Me quedaré con mis propias especias si le parece bien, señor», dijo, y aunque su voz se mantuvo firme, no apartó la mirada de él. Una cocinera conoce su propia sal. No confiaría en la de otro, no por el bien de la duquesa viuda. Algo cruzó el rostro de Finch entonces, tan breve que si Cora hubiera parpadeado, podría habérselo perdido por completo. No era una simple ofensa, por ser contrariado por una mujer del pueblo en su propia cocina. Era algo más agudo, un destello de alarma rápidamente disimulado bajo la misma fría compostura que llevaba como un segundo abrigo. «Como desee», dijo finalmente, retirando la mano. «Aunque le recordaría, señorita Prescott, que esta casa ha permanecido en pie durante 200 años, sin el beneficio de sus métodos particulares. Confío en que no abusará de la bienvenida que el dolor de su señoría le ha comprado». Se dio la vuelta y la dejó allí. Sus pasos no tenían prisa sobre el suelo de piedra. Y Cora se quedó un largo momento con las manos todavía apoyadas en la bandeja de especias. Su corazón latía un poco más rápido de lo que le hubiera gustado admitir. Las dos doncellas de cocina se habían quedado muy calladas en su trabajo, con la vista baja, y solo cuando los pasos de Finch se desvanecieron por el pasillo, la mayor de las dos, una chica con los nudillos enrojecidos y un aire nervioso, se atrevió a mirar a Cora. «Tenga cuidado con el señor Finch», murmuró apenas por encima de un susurro. «No le gusta que lo contradigan en su cocina. La cocinera anterior, la vieja señora Aldwych, lo contradijo una vez sobre un pedido de pescado, y en menos de 15 días se cayó por la escalera del sótano y nunca más volvió al servicio». «¿Una caída?», repitió Cora lentamente. La chica no dijo nada más, solo se inclinó de nuevo sobre sus cenizas, pero la advertencia se asentó fría en el estómago de Cora, mientras comenzaba, con manos firmes, a preparar cebada y cebolla para el desayuno de la duquesa viuda. Pensó en el extraño destello en los ojos de Finch cuando no quiso entregar su sal. Pensó en una mujer que había rechazado toda comida durante meses en una casa donde el mayordomo controlaba cada grano que pasaba por la puerta de la despensa. Para cuando las gachas estaban hirviendo a fuego lento, Cora había tomado una decisión. Cualquier cosa que cocinara para Lady Honoria a partir de ese día, ni un solo ingrediente provendría de las provisiones de Thaddeus Finch. Ni la sal, ni la harina, ni siquiera una pizca de pimienta. Iría ella misma al mercado del pueblo y compraría cada cosa con sus propias manos. De gente a la que pudiera mirar a los ojos. Aún no sabía por qué. Solo sabía, con la simple certeza de una cocinera que confiaba en sus propios sentidos por encima de todo, que algo en esa casa estaba muy mal, y que la fría cortesía de Finch se cernía sobre ello como una tapa presionada con fuerza sobre una olla a punto de hervir. El carruaje que Sterling le había prestado se detuvo con una sacudida al borde de la plaza del mercado, justo cuando la campana de la iglesia daba las 9. Cora bajó a una escena que conocía mucho mejor que cualquier gran cocina. Puestos apiñados hombro con hombro sobre los adoquines. Gansos graznando en sus jaulas. El olor a pan recién hecho, a hojas de col mojadas y a caballos, todo mezclado en el frío aire de la mañana. Había caminado por esa plaza cada semana de su vida hasta que el carruaje de un duque la había alejado de ella. Se sentía extraño ahora llegar con guantes de terciopelo prestados. Aunque había dejado los guantes en su cesta antes incluso de llegar al primer puesto. Fue primero al viejo señor Higgins a por grano. Llenó un saco con cebada, viéndolo él mismo sacarla de un recipiente abierto. Luego a la viuda Trent a por zanahorias y cebollas, todavía cubiertas de tierra del jardín. Luego al carnicero a por un hueso de cordero. Examinaba cada compra en sus manos antes de pagarla.
exactamente como siempre había hecho, exactamente como su madre le había enseñado. Fue en el puesto del mercader de sal donde se detuvo más tiempo. No conocía al hombre, un recién llegado a la plaza, por el aspecto de su carro. Tenía un cartel pintado que lo declaraba proveedor exclusivo de sal de mesa y sal para conservas para las grandes casas del condado. Oak Haven era la principal entre ellas. Era un tipo robusto, con ojos rápidos y vivaces. La saludó con la labia de un hombre acostumbrado a vender a sirvientes que no hacían demasiadas preguntas. Sal de roca fina, señorita, recién molida esta quincena, suministrada a la propia mesa de su señoría, si eso se la recomienda. Cora metió la mano en el saco abierto que él le ofreció. Dejó que un puñado se deslizara entre sus dedos como era su costumbre. Buscaba impurezas o humedad antes de confiar solo en la palabra de un mercader. La sal parecía bastante normal, pálida y gruesa, pero al levantar la mano hacia su cara, le llegó un olor que la hizo estremecer. Era agudo, no el aroma mineral y limpio que conocía de toda una vida salando carne y mantequilla. Era algo más sutil y amargo por debajo, como el olor que se pegaba en la tienda del boticario los días de mercado, medicinal y desagradable. «Esta sal me huele raro», dijo, manteniendo la voz ligera. «¿De dónde saca sus existencias, si se me permite preguntar?» La actitud afable del mercader se enfrió una fracción. «De un proveedor del norte, como siempre. No tiene nada de raro que yo sepa. Y le he vendido al mayordomo de Oak Haven estos últimos 6 meses sin queja». «¿6 meses?» repitió Cora. Pensó en la coincidencia sin querer. Casi el mismo tiempo que Lady Honoria llevaba decayendo. Rechazando la comida, adelgazando semana a semana. Podría no ser nada. Los mercaderes de sal cambiaban de proveedor todo el tiempo. Y un olor extraño podría no significar más que un mal almacenamiento o un carro húmedo. Y sin embargo, la frialdad en su estómago no se alivió. «Creo que hoy llevaré mi compra a otro lado», dijo. Y dejó la moneda que le debía por el puñado que ya había tocado. Más por justicia que por obligación. El rostro del mercader se ensombreció, pero no dijo nada más mientras ella se alejaba. Su cesta estaba ahora más pesada con grano y verduras, pero sin sal entre ellas. Molería la suya propia esa noche, como había planeado desde el principio, de la pequeña reserva que había traído consigo del pueblo. Había avanzado quizás 20 pasos hacia el carruaje. Serpenteaba entre un carro de quesos y un grupo de lavanderas chismosas, cuando un cosquilleo en la nuca la hizo mirar hacia atrás. Un joven estaba de pie cerca del borde de la plaza. Estaba medio escondido detrás de un pilar de la vieja cruz del mercado. La estaba observando, no ociosamente, no como un hombre mira pasar un rostro bonito, sino de forma constante, deliberada. Sus ojos se movían de la cesta de ella a su rostro y de vuelta. Reconoció de inmediato la librea de Oak Haven bajo su sencillo abrigo de viaje. Era el ribete verde oscuro que había visto en los lacayos de la gran casa. Se dio cuenta de que lo había visto antes. De pie, en silencio, detrás del hombro de Thaddeus Finch, en el pasillo fuera de las cocinas la mañana anterior. Cora no dejó que su paso vacilara. Siguió caminando hacia el carruaje como si no hubiera notado nada en absoluto. Subió y, solo una vez que la puerta se cerró tras ella, se arriesgó a mirar hacia atrás por la pequeña ventana. El lacayo se había acercado al puesto del mercader de sal. Estaba hablando con el hombre en tonos bajos y rápidos, y aunque Cora no podía oír ni una palabra desde el otro lado de la plaza, vio la cabeza del mercader girarse una vez hacia su carruaje que partía, y lo vio asentir lenta y comprensivamente. ¿Cómo asiente un hombre cuando acaba de recibir una instrucción que tiene la intención de seguir? Cora se recostó en el gastado asiento de cuero. Su corazón latía más fuerte de lo que el traqueteo del carruaje por sí solo podría explicar. Pensó en la fría mano de Finch, cerrándose sobre su bandeja de especias. Pensó en la señora Aldwych, la vieja cocinera que lo había contrariado una vez y se había caído por una escalera del sótano, para no volver nunca al servicio. Pensó en un mayordomo que, según él mismo, había tratado con este mercader de sal en particular durante 6 meses. Los mismos 6 meses en los que la señora de la casa se había consumido a puerta cerrada.
sin confiar en nadie, sin comer nada, como si un instinto silencioso en ella hubiera sabido mucho antes que nadie que la misma comida que le llevaban a la mesa podría ser lo que la estaba acabando lentamente. Para cuando el carruaje volvió a pasar por las puertas de Oak Haven, Cora había tomado una segunda decisión junto a la primera. No solo evitaría las provisiones de Finch a partir de ese día, encontraría alguna manera, por cuidadosa y silenciosa que fuera, de saber exactamente qué había estado pasando por la despensa de ese mayordomo durante los últimos 6 meses. ¿Y por qué un lacayo con la librea de Oak Haven había considerado oportuno advertir a un mercader de sal en el mismo momento en que ella se había alejado, que sus preguntas eran dignas de ser vigiladas? La llamada llegó por medio de un lacayo de espalda rígida. Encontró a Cora en el cuarto de destilación, moliendo su propia sal del bloque que había traído del pueblo. Le informó que su señoría requería su presencia en su estudio sin demora. Se limpió las manos, se arregló el delantal lo mejor que pudo y siguió al hombre por pasillos que apenas comenzaba a conocer. Subió un tramo de escaleras, bordeado de retratos de los antepasados de Vance, hasta una pesada puerta de roble al final de un pasillo silencioso. Sterling estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, de espaldas a ella, con una mano apoyada en el marco. No se giró de inmediato, y cuando lo hizo, su rostro no mostraba la preocupación cruda y abierta que ella había visto en él 3 noches antes en la taberna. El hombre que tenía delante era diferente ahora. Era el duque de Oak Haven, frío y disgustado. Un libro de cuentas estaba abierto sobre el escritorio a su lado. «Me han dicho», dijo, «que pasó la mayor parte de la mañana de ayer en el mercado, comprando grano, verduras y sal con dinero de las cuentas de esta casa. Cuando la despensa de la finca está completamente surtida a no más de 50 pasos de donde duerme. El señor Finch me trajo el asunto él mismo. Me dice que se negó a usar cualquier cosa ya provista bajo este techo». Cora mantuvo las manos cruzadas delante de ella, la barbilla en alto. «Es cierto, su señoría. Entonces quizás podría explicármelo. Antes de que decida si nuestro acuerdo vale el gasto y la perturbación que ha traído a la casa de mi mayordomo». No había gentileza en su voz ahora, solo la paciencia plana de un hombre, esperando que le dieran una razón para no enfadarse. Cora había sabido, volviendo del mercado el día anterior, que esta conversación llegaría. Había pasado la noche preparándose para ella, no con excusas, sino con pruebas. «Se lo mostraré, si me lo permite, en lugar de decírselo», dijo, y metió la mano en el bolsillo de su delantal para sacar los 2 pequeños envoltorios de papel que había traído consigo. Los colocó sobre su escritorio, uno al lado del otro, y junto a ellos un plato poco profundo de agua tibia que le había pedido al lacayo que subiera momentos antes. Todavía humeaba ligeramente en el aire más fresco del estudio. «Este primer envoltorio es sal de su propia despensa, su señoría. Me la dio libremente el ayudante de cocina del señor Finch la mañana que llegué. Este segundo es sal que compré yo misma en el mercado ayer, de una mano completamente diferente». Abrió el primer envoltorio y vertió una pequeña medida en el plato, removiéndola con una cuchara hasta que se disolvió. «Mire el agua, por favor». Sterling se acercó, su impaciencia dando paso, a pesar de sí mismo, a un destello de curiosidad. El agua, turbia al principio con la sal disolviéndose, comenzó a aclararse después de un momento. Salvo por un tenue residuo oscuro que se asentó lenta y obstinadamente en el fondo del plato. Una fina película gris que no tenía por qué, Cora lo sabía por toda una vida en su propio hogar, estar allí en absoluto. «La sal común no deja tal marca», dijo en voz baja. «La he disuelto en agua más veces de las que podría contar desde que era una niña al lado de mi madre. Ahora mire esto». Vació el plato, lo rellenó con agua fresca y tibia, y repitió el proceso con el segundo envoltorio. La sal que había comprado esa mañana, molida fina del bloque que había traído del pueblo. El agua se enturbió, luego se aclaró, y esta vez se asentó limpia y brillante, sin dejar nada en la porcelana, salvo el más leve rastro de blanco. Sterling miró los 2 platos durante un largo momento, sin decir nada. Cuando finalmente habló, su voz había perdido la frialdad que tenía cuando ella entró. «Esto no prueba nada de manera concluyente»,
dijo, aunque ahora había menos convicción en ello que un minuto antes. Un residuo en el agua podría significar cualquier cantidad de cosas. Un mal refinado, una mina completamente diferente. Usted no es boticaria, señorita Prescott. No puede declarar una sustancia impura y otra pura basándose en un truco de cocina. No, su señoría, no lo soy, asintió Cora. Pero he salado carne, mantequilla y caldo cada semana de mi vida. Y conozco el olor y el asentamiento de la buena sal, como usted conocería el paso de su propio caballo en la oscuridad. Esa sal de la despensa me olió mal en el momento en que abrí el envoltorio esta mañana. Tenía un fondo sutil y amargo. El mismo olor que percibí ayer del saco del mercader del mercado. El mismo mercader con el que el propio señor Finch ha tratado estos últimos 6 meses. Algo cambió en el rostro de Sterling ante eso. Una quietud que no había estado allí antes. Se apartó del escritorio y volvió a la ventana. Su mano, una vez más, se apoyó en el marco. Y durante un largo momento no dijo nada en absoluto. Miraba la extensión gris de los jardines hacia la lejana línea de árboles. 6 meses, dijo finalmente, medio para sí mismo. Mi madre se postró en cama en serio hace unos 5 meses. Antes de eso, era simplemente cautelosa, cuidadosa con su comida, de maneras que en su momento atribuía los nervios de una viuda a la fantasía de una anciana que empeoraba con la edad. Se volvió para mirar a Cora, y ella vio bajo las líneas compuestas de su rostro el mismo miedo que había vislumbrado la noche que él fue a la taberna, solo que ahora era más agudo, más frío, teñido con algo que se parecía mucho a la vergüenza. Lo llamé locura, señorita Prescott. A mis propios amigos les dije que el miedo de mi madre a su comida no era más que la locura de una anciana. Quizás no era locura en absoluto, su señoría, dijo Cora suavemente. Quizás era la única verdad que quedaba en una casa donde todos los demás habían dejado de creerla. Sterling no dijo nada durante un buen rato. Luego se acercó al escritorio, tomó el envoltorio de papel con la sal de la despensa, que todavía estaba allí, y cerró la mano a su alrededor como si quisiera aplastar los mismos granos que contenía. No le diga nada de esto a Finch, dijo en voz baja. Todavía no. No hasta que entienda mucho más de lo que entiendo esta noche. El sueño no llegaba. Cora yacía en su estrecho catre, en el antiguo cuarto de costura, mucho después de que la casa se hubiera silenciado. Daba vueltas en su mente a la película gris que se asentaba en el fondo de aquel plato de porcelana. A la quietud que había invadido el rostro de Sterling cuando habló del miedo de su madre. 6 meses. Los mismos 6 meses que un nuevo mercader de sal había instalado su carro en la plaza del mercado. Los mismos 6 meses que Lady Honoria se había vuelto cuidadosa, luego asustada, luego silenciosa detrás de su propia puerta cerrada. No era una coincidencia con la que Cora pudiera acostarse y descansar tranquila. Se levantó un poco antes de la medianoche. Se echó un chal sobre el camisón y encendió un trozo de vela con las brasas de la chimenea del cuarto de costura. La casa, a esa hora, era una criatura completamente diferente a la que conocía de día. Los pasillos se extendían largos y negros, más allá del alcance de su pequeña llama. Los retratos en las paredes no eran más que manchas pálidas que la veían pasar. Había aprendido en sus 3 días en Oak Haven que el pasaje a los almacenes subterráneos salía de la escalera de servicio cerca de la antigua lechería. Una puerta pesada que había vislumbrado una vez y que una fregona le había dicho que conducía a la nevera y las bodegas de vino bajo el ala este. La puerta no estaba cerrada con llave. Eso solo ya le pareció extraño, dado lo cuidadosamente que Finch guardaba cada onza de harina y azúcar en los pisos de arriba. Pero no se detuvo mucho a pensar en ello. Descendió por una estrecha escalera de piedra. Su vela proyectaba largas sombras en las paredes que se enfriaban a cada paso. Llegó a una cámara baja llena de barriles y toneles. El aire era penetrante, con olor a hielo compactado y vino viejo. Y había algo ligeramente metálico por debajo que no pudo identificar. Filas de toneles estaban apiladas a lo largo de la pared del fondo. La mayoría llevaba las marcas ordinarias de tiza de una bodega bien gestionada. Fechas, contenidos, el nombre del mercader que los había suministrado. Pero escondido en la parte de atrás,
Medio oculto detrás de una pila de cajas vacías, Cora encontró un grupo más pequeño de barriles, marcados de forma diferente al resto. Sin tiza, sin nombre de mercader. Solo un pequeño sello de cera roja presionado en la madera junto al tapón. El mismo rojo apagado que había visto una vez antes, se dio cuenta con un lento escalofrío. En el envoltorio de un paquete entregado en la cámara de la duquesa viuda la misma mañana de su llegada. Un paquete de manteca conservada, le había dicho el ayudante de cocina, destinado solo a la mesa privada de su señoría. Contó 6 de esos toneles en total, vino y manteca juntos. Cada uno llevaba esa misma pequeña marca roja. Se arrodilló junto al más cercano y trabajó en el tapón con el filo de su cuchillo. Lo aflojó lo suficiente como para presionar su dedo en el líquido del interior y acercarlo a la llama de su vela. Vino, por el olor y el color, pero bajo la acidez ordinaria se encontraba esa misma nota sutil y amarga que había percibido en la sal de la despensa 2 mañanas antes. Inconfundible ahora que sabía qué buscar. Cora se sentó sobre sus talones, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. 6 toneles marcados aparte de todos los demás. Entregados, estaba segura de ello ahora, aunque aún no podía probar cuándo ni por quién, solo para las dependencias de Lady Hanoria. No el vino de toda la casa, no la manteca de toda la casa, solo lo que pasaba a la propia mesa de la duquesa viuda. Apartado con una marca privada que nadie, salvo un mayordomo con control total de los libros de la bodega, pensaría o se atrevería a hacer. Estaba alcanzando un segundo tonel, con la intención de probarlo de la misma manera, cuando un sonido le llegó desde la escalera de arriba. El raspado de una bota contra la piedra, deliberado y sin prisa. Cora se enderezó de inmediato, apagando su vela entre el pulgar y el índice. Sumió la bodega en una oscuridad tan completa que no podía ver nada en absoluto, solo sentir el frío que irradiaba de los almacenes de hielo a su espalda. Los pasos no descendieron. Se detuvieron en lo alto de la escalera, y Cora oyó, débil pero inconfundible, el pesado gemido de la puerta de roble al cerrarse, seguido un momento después por el inconfundible traqueteo y golpe de un cerrojo echándose desde el exterior. Cruzó la bodega en la oscuridad, tanteando el camino entre barriles y cajas con manos que habían comenzado, a pesar de sí misma, a temblar. Y llegó a la puerta, solo para encontrar exactamente lo que sus oídos ya le habían dicho. Cerrada a cal y canto, con el cerrojo echado desde fuera, por alguien que sabía exactamente dónde estaba, y que en ese momento había elegido no enfrentarla, sino encerrarla en el frío y dejarla allí. ¡Hola!, gritó, golpeando la pesada madera con la palma de la mano. ¿Hay alguien ahí? Estoy encerrada. Por favor, abran la puerta. No hubo respuesta, solo silencio, y debajo de él, débiles y alejándose, los mismos pasos sin prisa que había oído descender momentos antes. Ahora subían por algún pasaje más allá de su oído, dejándola sola en la oscuridad entre el hielo y los toneles marcados. Con nada más que su propia respiración y el frío que se arrastraba firmemente por sus huesos. Había bajado para probar una sospecha. Comprendió ahora, acurrucada contra la puerta de la bodega con el chal bien apretado, que al hacerlo había confirmado algo completamente diferente. Que quienquiera que hubiera marcado esos 6 toneles con cera roja, sabía la misma noche que fue a buscarlos, que ella estaba allí. Cora no supo cuánto tiempo había estado acurrucada contra la puerta de la bodega antes de que el sueño finalmente la venciera. Acurrucada contra la fría piedra, con el chal sobre las rodillas, pero se despertó con el sonido del cerrojo, al ser descorrido, y la luz gris de la mañana entrando por la escalera. ¡Cora! La voz de Sterling, aguda por la alarma, resonó en la cámara antes que él, y un momento después estaba agachado a su lado. Su gran abrigo, todavía abotonado por haber estado cabalgando, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara que uno de los lacayos llevaba detrás de él. Había venido, se enteraría más tarde, a buscarla para el desayuno, y el ayudante de cocina le había dicho que nadie la había visto desde la noche anterior. Y algo en eso lo había enviado a buscar por la casa habitación por habitación, hasta que una fregona recordó la cama del cuarto de costura vacía y fría. «Estás helada»,
dijo, y antes de que ella pudiera protestar, se había quitado su propio gran abrigo y se lo había envuelto sobre los hombros. Sus manos, notó ella distantemente, no estaban del todo firmes mientras lo hacía. La puerta estaba cerrada con cerrojo desde fuera. Su señoría, logró decir entre dientes castañeteantes, mientras él la ayudaba a subir la escalera. No me encerré yo. Lo sé, dijo él sombríamente. No hay cerrojo en esa puerta que una persona pueda echar desde dentro. Alguien te hizo esto deliberadamente. No dijo nada más hasta que le dieron caldo caliente y un fuego cálido en el propio salón del ama de llaves. Y el color había comenzado a volver a su rostro. Solo entonces, una vez que los sirvientes se habían retirado y la puerta estaba cerrada, se sentó frente a ella y le preguntó en voz baja qué había encontrado allí abajo para que alguien deseara silenciarla. Cora le habló de los 6 toneles marcados aparte con cera roja, de la nota amarga bajo la acidez ordinaria del vino, que coincidía exactamente con el olor que había percibido en la sal de la despensa y en el saco del mercader del mercado. Vio cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra. Vio cómo la última de sus dudas de su conversación de 2 días antes se desvanecía por completo, reemplazada por algo más frío y más resuelto. No volverás a dormir en ese cuarto de costura, dijo. Haré que te preparen una habitación en el ala de invitados, cerca de las dependencias de mi madre, por donde pasa un sirviente a todas horas, y nadie podría entrar o salir sin ser visto. Debería haberlo pensado antes. Se levantó entonces, inquieto, y se acercó a la ventana, muy parecido a como había hecho en su estudio 2 días antes. Y Cora comprendió que era un hombre que pensaba mejor de pie, dándole vueltas a un asunto como otro podría darle vueltas a una moneda. Hablaré con mi madre, dijo finalmente. Ha dicho poco de sustancia desde que comenzó su enfermedad, solo que no confiaba en nadie. Quizás ahora que está más fuerte, dirá más. Encontraron a Lady Honoria, 1 hora más tarde, no en su cama, sino en el pequeño invernadero de cristal que daba a los jardines del este. Estaba sentada en una silla de mimbre entre los helechos y el jazmín de invierno, un chal sobre sus hombros y un color en sus mejillas que no había estado allí 4 días antes. Era la primera vez que Cora la veía fuera de su habitación. Y la vista de ello, la anciana erguida, respirando el aire frío de la mañana, viendo a un petirrojo saltar por las losas más allá del cristal, golpeó a Cora con una satisfacción silenciosa y feroz que ningún sello de cera roja podría quitarle. «Se la ve bien esta mañana, mi señora», dijo Cora, haciendo una reverencia apropiada esta vez, pues algo en el porte de la mujer parecía requerirlo. «Me siento menos como un fantasma que acecha su propia casa, si a eso se refiere», dijo Honoria, aunque no con dureza. Sus agudos ojos se movieron de Cora a su hijo, y de vuelta, sin perderse nada, como nunca parecían hacerlo. Ambos tienen la apariencia de personas que traen noticias que no están seguras de cómo dar a una anciana. Suéltenlo. Sterling dudó, pero Cora, que ya había aprendido que Honoria valoraba el habla clara por encima de toda comodidad, respondió primero. «Creemos, mi señora, que se ha hecho algo con la comida y la bebida que le han traído a su mesa estos últimos meses. Algo destinado a hacerle daño, lento y silencioso, para que nunca fuera descubierto en el acto. Se había preparado para la conmoción, quizás incluso para la incredulidad. En cambio, algo parecido al alivio pasó por el rostro de la anciana, tan crudo y repentino que a Cora se le encogió el pecho al verlo. «Entonces no estoy loca, después de todo», dijo Honoria en voz baja. Sus manos temblaban sobre su regazo. «Durante meses me he dicho a mí misma que lo imaginaba. Un sabor que no podía nombrar, metal bajo la dulzura de mi vino, una amargura bajo mi carne salada que nadie más decía notar. Dejé de comer porque confiaba más en mi propia lengua que en mi propia casa, y dejé que me llamaran loca por ello, en lugar de decir en voz alta lo que temía, por miedo a quién podría estar escuchando». «¿Cuándo comenzó, mi señora?», preguntó Cora suavemente. «¿El sabor? ¿Puede recordarlo?». La mirada de Honoria se desvió hacia el jardín más allá del cristal, y durante un largo momento no dijo nada, como si reuniera el valor para decir algo que había mantenido en silencio durante medio año. «Comenzó», dijo finalmente.
La misma semana que anuncié a esta casa mi intención, dije que en primavera revisaría yo misma los libros de cuentas de la finca. Cada cuenta, cada rendimiento, de los últimos 10 años. Me había sentido inquieta por los ingresos forestales durante algún tiempo. No le dije a nadie mis razones. Solo dije que tenía la intención de mirar. Sus ojos, cuando volvieron al rostro de Cora, eran brillantes, duros y completamente lúcidos. En menos de 15 días, mi comida había comenzado a saber a algo que no podía nombrar. Me he preguntado desde entonces, en las horas más oscuras, si las dos cosas estaban conectadas. Veo ahora por sus rostros que no me equivocaba al preguntármelo. Sterling salió a caballo solo la tarde siguiente. Decidió dejar a Cora en la mansión, con instrucciones de permanecer cerca de su madre, pues no quería tener a las dos mujeres en las que había llegado a confiar fuera de su vista, mientras lo que se movía contra ellas permaneciera oculto. La tienda del boticario estaba al otro extremo del pueblo del mercado. Un edificio de fachada estrecha, lleno de frascos de hierbas secas y botellas de vidrio de colores. Su propietario, un hombre encorvado y preciso llamado señor Aldis, había servido a las grandes casas del condado durante la mayor parte de 30 años. Su señoría se enderezó detrás de su mostrador al ver al joven duque agacharse bajo su bajo dintel. Se limpiaba las manos en el delantal de cuero que llevaba sobre su abrigo. «Un honor. ¿Qué puedo hacer por Oak Haven hoy?» Sterling había pensado cuidadosamente en el camino sobre la mejor manera de formular su pregunta, sin revelar más de lo que deseaba que se supiera. Puso sobre el mostrador el pequeño envoltorio de papel que Cora le había entregado antes de irse. Un raspado del residuo oscuro que ella había extraído de la sal de la despensa, recogido cuidadosamente del fondo del plato de porcelana y secado en un trozo de muselina. «Me gustaría saber qué es esto», dijo simplemente, «y me gustaría su palabra honesta al respecto, sea cual sea la respuesta». Aldis sacó un par de gafas de su chaleco y se inclinó sobre el envoltorio. Tocó el residuo con la punta de un dedo. Se lo llevó a la nariz. Luego, tras un momento de vacilación, se tocó la punta de la lengua con él, y escupió de inmediato en una palangana que guardaba bajo el mostrador para ese propósito. «¿De dónde viene esto, su señoría, si se me permite preguntar?» Preferiría escuchar su respuesta primero. El boticario guardó silencio un largo momento, dando vueltas al trozo de muselina entre sus dedos. «Es una preparación mineral, y no una común. Arsénico blanco, muy probablemente. Mezclado con algo para atenuar su amargor habitual. Tiza, o hueso finamente molido, diría yo, para disfrazar tanto el sabor como el color al mezclarlo con sal o vino. Administrado en pequeñas dosis durante un largo periodo de tiempo, produciría exactamente lo que entiendo que ha afectado a su casa este último medio año. Una enfermedad consuntiva, pérdida de apetito, un lento declive que los médicos preferirían llamar alguna fiebre oscura de los nervios antes que pensar en buscar veneno. Porque, ¿quién sospecharía tal cosa en la propia casa de una duquesa? La mano de Sterling se cerró lentamente sobre el borde del mostrador. Lo había sospechado desde el momento en que Cora describió el residuo en su plato de porcelana. Y sin embargo, escuchar las palabras pronunciadas en voz alta por un hombre de la reputación de Aldis lo golpeó con una fuerza para la que no se había preparado. «Arsénico», repitió, en voz baja. ¿Y dónde podría comprarlo un hombre con razones para quererlo? Aldis vaciló, y algo en su actitud cambió. Una cautela que Sterling reconoció de inmediato como la de un hombre que sopesa la lealtad a un cliente frente a la lealtad a un duque que está en su tienda. «No me gusta lo que estoy a punto de decirle, su señoría», dijo finalmente el boticario, «pero no le mentiré bajo mi propio techo. He suministrado una preparación muy parecida a esta, en pequeñas cantidades durante los últimos 6 meses, bajo una orden escrita, con su propio sello y firma. Supuse que se compraba para el control de ratas en los graneros de la finca, una solicitud bastante común, y la orden llegó debidamente autorizada, o eso creí». «Muéstreme esa orden», dijo Sterling. Su voz se había vuelto muy silenciosa. Aldis desapareció en la parte trasera de su tienda y regresó unos minutos más tarde con un delgado libro de cuentas.
Lo abrió sobre el mostrador en una página marcada con 6 entradas separadas a lo largo del último medio año. Cada una registraba una pequeña compra de preparación de arsénico. Cada una llevaba al pie una firma que Sterling miró durante un largo y frío momento antes de hablar. «Esta no es mi letra», dijo finalmente. «Es una buena copia, lo suficientemente parecida como para pasar la mirada de un empleado. Más parecida aún para pasarla de un hombre que confiaba en el sello por encima de la firma. Pero no es mía. Nunca antes había puesto un pie en esta tienda, señor Aldis. Ni he enviado ninguna orden por carta o por mensajero». El rostro del boticario perdió el color. «Entonces he vendido veneno a su propia casa, su señoría, con una orden falsificada, y que Dios me perdone por no haber mirado más de cerca». «No podía saberlo», dijo Sterling, aunque las palabras salieron rígidas. Pues ya estaba pensando en el sello de la casa, guardado siempre en la propia oficina del mayordomo para el sellado de la correspondencia de la finca, y en el único hombre que tenía acceso a él a todas horas del día, sin que nadie bajo ese techo lo cuestionara. ¿Quién recogía estos pedidos una vez preparados? ¿Los entregaba usted mismo en la mansión o venían a buscarlos? Venían a buscarlos, su señoría. Siempre el mismo hombre, un mayordomo por sus modales y su vestimenta. Mayor, de pelo gris, de pocas palabras. Dio su nombre una vez al principio, cuando vino por primera vez con la orden. Finch, creo que se llamaba. Thaddeus Finch. Sterling no dijo nada durante un largo momento. Fuera de la ventana de la tienda, el pueblo del mercado seguía con sus asuntos ordinarios de la tarde. Carros, voces y un perro ladrando en algún lugar del callejón. Completamente ajenos a que dentro de la estrecha tienda del boticario, un joven duque estaba descubriendo, con una certeza que le heló la sangre, que el hombre que había dirigido la casa de su madre durante casi 2 décadas, el hombre en quien su propio padre había confiado, el hombre que había estado a su lado en el funeral del viejo duque, había estado envenenando silenciosa y pacientemente a Lady Honoria Vance al amparo de una firma falsificada. Mes tras mes, por razones que Sterling aún no podía nombrar, pero que ahora estaba sombríamente decidido a descubrir antes de que otra gota de vino contaminado llegara a la mesa de su madre. «No le diga nada de esto a nadie, señor Aldis», dijo, recogiendo el libro de cuentas y el envoltorio de muselina. Con manos que ahora se habían vuelto perfectamente firmes, firmes por el propósito, donde el miedo no había logrado afirmarlas. No hasta que tenga pruebas suficientes para verlo colgar por ello. Finch había salido a caballo al amanecer para inspeccionar las granjas de arrendatarios a lo largo del límite este de la finca. Era un recado quincenal tan arraigado en la costumbre que incluso Sterling podía ajustar su reloj de bolsillo con él. Y no regresaría, confirmó el ama de llaves, antes del anochecer. Eso les daba, le dijo Sterling a Cora, cuando la encontró en el pequeño salón junto a la habitación de su madre esa noche, la mayor parte de un día, para hacer lo que los medios honestos no habían logrado. Mirar sin pedir permiso en la única habitación de la casa que Finch siempre había mantenido cerrada con llave para todas las almas bajo ese techo, excepto él mismo. La oficina del mayordomo estaba al final del pasillo de la planta baja, una habitación estrecha forrada del suelo al techo, con libros de cuentas y papeles de la finca. Olía a tinta, a cuero viejo y a la ceniza fría de una chimenea que rara vez se encendía antes de la noche. Sterling tenía una llave de repuesto, tomada hace mucho tiempo del escritorio de su difunto padre y nunca usada, y su mano tembló solo ligeramente al girarla en la cerradura. «¿Qué buscamos exactamente, su señoría?», preguntó Cora, sosteniendo la lámpara en alto mientras entraban. «Apenas lo sé», admitió Sterling. «Pruebas de algo más allá de una firma falsificada y un salero envenenado. Una razón. Finch ha administrado esta finca durante 2 décadas, y más sin queja que llegara a mis oídos. Un hombre no recurre a envenenar a una duquesa sin causa, y tengo la intención de encontrarla». Comenzaron metódicamente. Cora sostenía la lámpara firme, mientras Sterling revisaba los cajones del escritorio, los libros de cuentas apilados a lo largo de la pared cercana, la correspondencia atada con cintas y archivada por año. Pasó una hora en casi silencio.
rota solo por el susurro del papel y el crepitar del fuego que Cora había encendido bajo en la chimenea contra el frío de la noche. Y Sterling había comenzado a temer que la búsqueda no daría ningún resultado. Cuando Cora, pasando la mano por la estantería detrás del escritorio por ociosa curiosidad, sintió que un estante cedía ligeramente bajo su palma, donde los otros se mantenían firmes. «Su señoría, aquí». El estante se abrió hacia afuera sobre una bisagra oculta, revelando un estrecho hueco detrás, no más profundo que el antebrazo de un hombre. Y dentro de ese hueco, un segundo juego de libros de cuentas, más pequeños y sencillos que los que cubrían los estantes visibles. Sus cubiertas de cuero estaban gastadas por el uso, y sus páginas, cuando Sterling sacó el de más arriba y lo abrió bajo la lámpara, estaban llenas de cifras en una caligrafía que Cora reconoció de inmediato como la de Finch. La misma escritura apretada y precisa que había marcado esos 6 toneles con cera roja. Aplicada aquí, en cambio, a columnas de números que contaban, página tras página, una historia propia. «Rendimientos forestales», murmuró Sterling, trazando una columna con un dedo, con el ceño fruncido a la luz de la lámpara. «Compare esta cifra, madera vendida del bosquecillo del norte, otoño del año pasado, con lo que está registrado en las cuentas públicas de la finca guardadas en la biblioteca principal». Se acercó a un segundo libro de cuentas, uno del estante visible, y colocó los dos abiertos uno al lado del otro sobre el escritorio. Aquí, la cuenta pública registra 400 libras de esa venta. Este libro oculto registra 620. 220 libras sin justificar, dijo Cora lentamente. Solo de una única venta. Y aquí otra discrepancia. Y otra. Sterling pasaba las páginas con creciente velocidad ahora. Su compostura se deshilachaba con cada entrada que descubría, hasta que finalmente se recostó en la propia silla del mayordomo, el libro de cuentas privado abierto ante él, e hizo la suma que Cora podía ver que había estado temiendo desde que el estante se abrió. Cerca de 3,000 libras, señorita Prescott, desviadas de las ventas de madera y grano de la finca durante casi 10 años, ocultas tras cifras que solo él registraba, y yo, confiando en él como mi padre confió antes que yo, nunca pensé en cuestionarlo. Cora dejó la lámpara sobre el escritorio y se quedó un momento dándole vueltas al asunto, como podría darle vueltas a un ingrediente extraño en la mano antes de confiarlo a una olla. Mi señora habló de anunciar su intención de revisar los libros de cuentas ella misma, su señoría, hace unos 6 meses. Si Finch había estado desviando estas sumas en silencio durante años, sin ser detectado, una auditoría de una mujer conocida en todo el condado por su ojo agudo y su memoria aún más aguda lo habría acabado por completo. Sterling terminó en voz baja. No solo su posición. La ley habría visto con muy malos ojos a un mayordomo que hubiera malversado cerca de 3,000 libras de una finca ducal. Lo habrían colgado por ello, o casi, y él lo supo en el momento en que mi madre expresó su intención en voz alta. Cerró el libro de cuentas lentamente, su mano descansando plana sobre su gastada cubierta. Para un hombre de su frío cálculo, era mejor eliminar la amenaza antes de que pudiera llegar a la mesa de la biblioteca. Un envenenamiento lento, paciente y silencioso, disfrazado de alguna enfermedad consuntiva de la edad o los nervios, no atraería la atención de ningún magistrado. Un hijo afligido enterrando a su madre, y nadie se enteraría del porqué. Se sentaron un momento en la pequeña habitación que olía a tinta. El fuego ardía abajo. El libro de cuentas oculto abierto entre ellos como una herida, finalmente expuesta. Y Cora sintió todo el peso de lo que habían descubierto caer sobre ella. No solo un envenenamiento, por terrible que fuera en sí mismo, sino una traición de 2 décadas de profundidad, cometida por un hombre que había estado, según el propio Sterling, en el funeral de su padre como un amigo de confianza de la familia. Tenemos pruebas suficientes ahora para actuar contra él, su señoría, dijo en voz baja. La firma falsificada, el relato del boticario, este libro de cuentas de su puño y letra. Tenemos pruebas suficientes, asintió Sterling, levantándose y recogiendo cuidadosamente el pequeño libro bajo su brazo. Pero Finch aún no sabe que las tenemos.
y pretendo que siga así hasta el momento en que yo elija poner fin a esto. No en el momento en que él me fuerce la mano al descubrir el robo él mismo. Miró hacia la ventana, donde la última luz gris se desvanecía rápidamente hacia la oscuridad total, y hacia el camino por el que el mayordomo, antes de que pasaran muchas horas, estaría cabalgando de vuelta a casa. Completamente ajeno a lo que se había encontrado detrás de su propia estantería mientras estaba fuera. Finch regresó de las granjas de arrendatarios bien entrada la noche, más tarde de lo habitual, y Sterling había juzgado más prudente no decir nada esa noche, dejar que la casa se asentara en su ritmo ordinario, y no dar ninguna señal de que algo había cambiado desde la mañana. Fue una disciplina más dura de lo que había esperado. Sentarse frente al mayordomo en la pequeña cena servida en la oficina de la finca para discutir las provisiones de invierno de la granja del este. Ver al hombre hablar de zanjas de drenaje y semillas de maíz con esa misma voz fría y precisa, sabiendo todo el tiempo lo que yacía doblado dentro del libro de cuentas privado, ahora encerrado en el propio escritorio de Sterling arriba. Al final, no fue lo suficientemente disciplinado como para ocultar el robo por completo. Finch descubrió que su estante oculto había sido alterado en algún momento antes del amanecer, ya fuera por el hábito de revisarlo todas las noches que Sterling no había previsto, o por algún instinto agudizado durante 20 años de protegerlo. Nadie lo sabría hasta mucho más tarde. Lo que importaba en la fría hora antes del amanecer fue que Cora, levantándose temprano como siempre para preparar el caldo matutino de Lady Honoria, oyó desde la escalera de servicio un sonido que no pertenecía a esa hora en absoluto. El murmullo bajo y urgente de la voz de un hombre en la cochera, más allá del huerto de la cocina, y debajo de él, el inconfundible crujido y movimiento de pesados cofres siendo cargados en un carro. Dejó su cesta junto a la puerta del cuarto de destilación y cruzó el sendero escarchado del jardín con el chal bien apretado, manteniéndose a la sombra del seto de tejos hasta que llegó a un hueco en la valla que ofrecía una vista clara del patio de la cochera. Finch estaba allí, en la gris luz del amanecer. Ya no llevaba su habitual abrigo negro, llevaba una sencilla capa de viaje que ella nunca le había visto. Daba órdenes a un mozo de establo, medio dormido. El chico claramente no era consciente de la verdadera naturaleza del recado para el que lo habían despertado. Estaba cargando el último de 3 pesados cofres de madera en la parte trasera de un carruaje sin luces. Un segundo caballo de tiro ya estaba enjaezado y pateando en el frío junto al primero. Encelado ligero, como si estuviera destinado a un jinete que viajara rápido y solo, en lugar de un viaje de negocios ordinario. «Rápido ahora», dijo Finch en voz baja y cortante, lanzando una mirada hacia las oscuras ventanas de la gran casa detrás de él. «Partimos en un cuarto de hora, antes de que la casa se despierte». Cora no esperó a oír más. Se dio la vuelta y corrió, con las faldas recogidas en una mano, de vuelta por el jardín escarchado y a través de la puerta de la cocina, asustando a la fregona casi hasta la muerte al pasar, directamente por la escalera de servicio, de 2 en 2 escalones, hasta el ala de invitados. Donde Sterling había estado durmiendo las últimas noches, cerca de la habitación de su madre. «¡Su señoría!», golpeó la puerta con la fuerza suficiente para hacerse daño en los nudillos. Y él se despertó y abrió en momentos, medio vestido, su cabello desordenado por el sueño. Sus ojos agudos por la alarma en el instante en que vio su rostro. «Finch está en la cochera. Está cargando cofres en un carro. Pretende huir antes de que la casa se despierte. Estoy segura de ello». Sterling no desperdició ni una sola palabra en incredulidad. Ya estaba buscando sus botas. Gritando por encima del hombro a los lacayos apostados en el pasillo que despertaran al jefe de mozos y a cualquier hombre capaz entre los guardias de la finca. Su compostura de los últimos 2 días se resquebrajó por fin, dando paso a algo más cercano a la urgencia cruda que Cora había visto por primera vez en él en la puerta de la taberna. 4 noches que ahora parecían toda una vida. «No debe llegar al camino del este», dijo Sterling, poniéndose el abrigo mientras se movía. «Pasado el segundo hito, en el cruce de 3 caminos, y si elige mal,
Podríamos perderlo entre los caminos secundarios del condado durante semanas. Lo atrapamos aquí, o puede que no lo atrapemos en absoluto. Llegaron al patio de la cochera justo cuando el cielo del este había comenzado a palidecer propiamente hacia la mañana. 3 guardias de la finca a los talones de Sterling y el jefe de mozos además. Encontraron a Finch ya montado en el caballo ensillado. El carruaje cargado esperaba detrás de él, con el asustado mozo de establo sujetando su tiro. Claramente, solo ahora comenzaba a comprender que algo estaba muy mal con el recado que le habían pedido que realizara en la oscuridad. Por un largo momento, mayordomo y duque se enfrentaron en silencio a través del patio escarchado. La mano de Finch apretada en las riendas. Su fría compostura, por primera vez desde que Cora lo conocía, completamente despojada. Mostraba el cálculo trabajando rápido y desesperado detrás de sus ojos. Si correr y arriesgarse a que los guardias lo persiguieran por un terreno que no conocía tan bien como las cocinas y bodegas de su propia finca. O si quedarse e intentar una última mentira para salir del paso. ¿Iba a alguna parte, Finch?, dijo Sterling. Y su voz, aunque silenciosa, cruzó el patio con toda la autoridad de un hombre que, en el espacio de una sola semana, había aprendido exactamente de lo que era capaz cuando alguien a quien amaba había sido amenazado bajo su propia protección. Su señoría, la voz de Finch, cuando llegó, no había perdido nada de su cuidadosa precisión, aunque un fino temblor corría por debajo, ahora que nunca antes había estado allí. Me llaman por asuntos familiares muy urgentes y no deseaba molestar a la casa a una hora tan temprana. Con asuntos familiares que requieren 3 cofres de la plata de la finca y un caballo ensillado para un viaje duro en lugar de un carruaje, lo interrumpió Sterling. Y que requieren que se escabulla antes del amanecer, sin decirme una palabra después de 20 años de fiel servicio. Creo que será mejor que se baje, Finch, y dé explicaciones como es debido antes de que haga que estos hombres lo hagan por usted. Los ojos de Finch se movieron una vez, rápidos y calculadores, más allá de Sterling hacia los guardias. Se estaban desplegando para bloquear la única puerta del patio. Luego hacia Cora, de pie, pálida pero firme, al hombro del duque. Y algo en su rostro, al verla allí, pareció finalmente comprender por completo cómo su cuidadoso y paciente plan se había desmoronado, no a través de una gran confrontación, sino a través de una cocinera de pueblo que había confiado en su propio olfato por encima de su fría autoridad desde la primera mañana que puso un pie en su cocina. No tomaron a Finch por la fuerza en el patio de la cochera, aunque la tensión se sentía en el frío aire de la mañana. Tanto que el mozo de establo hablaría de ello durante años en susurros a cualquiera que quisiera escuchar. Sterling dio la orden de que el mayordomo fuera escoltado bajo guardia a la casa misma. No al estudio ni a la oficina donde tales asuntos se resolvían habitualmente entre caballeros a puerta cerrada, sino al gran vestíbulo bajo la imponente escalera, donde cualquier sirviente que cruzara de la cocina a la fregona pudiera ver y saber exactamente qué había sido del hombre que los había gobernado tan fríamente durante 20 años. Finch caminó entre 2 de los guardias de la finca con la barbilla en alto, su capa de viaje todavía sobre sus hombros. Y algo en su porte le dijo a Cora, que observaba desde el pie de la escalera, que aún no había abandonado toda esperanza de salir del paso con palabras. Un hombre no mantenía esa particular quietud en el rostro, esa cuidadosa inexpresividad, a menos que todavía creyera que alguna versión de los hechos podría moldearse a su favor. «Esto es un malentendido que no honra a esta casa, su señoría», dijo Finch, en el momento en que se detuvieron bajo el gran candelabro. Sus velas estaban apagadas a esa hora temprana. La pálida luz de la mañana caía gris y poco favorecedora a través de las altas ventanas sobre la puerta. «Y servido a esta familia fielmente desde antes de que usted naciera. Pediría que cualquier cosa que se haya dicho en mi contra se sopesara contra 20 años de lealtad ininterrumpida». Lealtad. La voz de Sterling cortó limpiamente el vestíbulo, silenciosa pero audible, y Cora vio al personal de la casa reunirse ahora en los bordes del salón. Lacayos, atraídos por la conmoción. El ama de llaves retorciéndose las manos junto al pasillo de la despensa.
las dos doncellas de cocina asomándose por la esquina con los ojos muy abiertos. Me perdonará, Finch, si encuentro que esa palabra encaja mal junto a una firma falsificada en la tienda del boticario. 6 toneles de vino envenenado marcados aparte en mi propia bodega, y un libro de cuentas privado escondido detrás de su estantería, registrando cerca de 3,000 libras desviadas de las ventas de madera de esta finca a lo largo de una década. Algo parpadeó en la cuidadosa compostura de Finch por fin. No sorpresa, pensó Cora, observando de cerca, sino la particular quietud de un hombre que sabía que este momento podría llegar y simplemente había esperado contra toda razón que nunca lo hiciera. «Puedo explicar el libro de cuentas, su señoría, si usted puede explicárselo al magistrado», dijo Sterling. «Aunque confieso que me cuesta imaginar qué explicación sobre el arsénico comprado bajo mi sello falsificado podría satisfacerlo a él o a mí». Fue entonces cuando un nuevo sonido les llegó desde lo alto de la gran escalera, pasos lentos y deliberados sobre la piedra, y un susurro de faldas que hizo que todas las cabezas en el vestíbulo se giraran al unísono. Lady Honoria Vance estaba en lo alto de la escalera. Vestía apropiadamente por primera vez en 4 meses. Su pelo gris estaba recogido bajo un pequeño gorro de encaje. Una mano descansaba ligeramente sobre la barandilla. Y aunque sus pasos eran cuidadosos, eran completamente suyos, sin la ayuda del brazo de ningún sirviente. Descendió la escalera lentamente. Todos los ojos en el salón la seguían. Y el rostro de Finch, vio Cora, perdió el poco color que le quedaba en el momento en que la mirada de la duquesa viuda se fijó en él. Con una intensidad que 20 años de silenciosa lealtad nunca le habían ganado de nadie que realmente lo conociera. «Señor Finch», dijo Honoria, llegando al último escalón y deteniéndose allí, de modo que todavía lo miraba desde arriba, manteniendo una pequeña pero deliberada distancia entre ellos. «Y ha sido en esa cama de arriba durante casi un año, viendo a esta casa llamarme loca por rechazar comida que sabía en mi propio cuerpo que estaba envenenada. Los médicos me han dicho que mi mente divagaba. Mi propio hijo, que Dios lo perdone, me ha dicho que el dolor había alterado mis nervios. Y mientras tanto, era usted quien se sentaba en el propio escritorio de mi difunto esposo, falsificando la firma de su hijo para comprar el mismo veneno destinado a acabar conmigo, antes de que pudiera abrir un solo libro de cuentas y encontrar lo que había robado a esta familia durante 10 pacientes años. Mi señora, no volverá a hablar hasta que haya terminado», dijo Honoria. Y aunque su voz se mantuvo firme, tenía un peso que lo silenció por completo. Metió la mano en el pequeño bolso de su muñeca y sacó un papel doblado. La página del libro de cuentas del boticario, se dio cuenta Cora, copiada por la propia mano de Sterling y llevada a ella esa misma mañana, y la sostuvo, no para que Finch la tomara, sino simplemente para que la viera él y todos los sirvientes reunidos en ese salón. Esta es su letra en una orden falsificada de arsénico, comprado 6 veces en medio año. Esto, sacó un segundo papel, las sumas de las cuentas del libro oculto, son 20 años de robo a una familia que confió en usted por encima de todos los demás en esta casa. Será despojado de toda la autoridad que ha tenido bajo este techo, señor Finch. Con efecto, a partir de este momento, y será retenido aquí hasta que se pueda convocar al alguacil de la parroquia. Él lo pondrá bajo custodia para que responda por envenenamiento y por robo, ante cualquier tribunal que considere oportuno juzgarlo. La compostura de Finch se rompió por fin, no en súplicas, sino en algo más frío y silencioso. Una mirada larga y directa a la duquesa viuda, y luego brevemente a Cora, de pie cerca del pie de la escalera, antes de ser llevado entre los 2 guardias hacia la pequeña habitación cerrada con llave junto al pasillo de servicio, que serviría como su celda hasta que llegara el alguacil. Honoria no lo vio irse. Se volvió en cambio hacia su hijo y luego hacia Cora. Y por primera vez, desde que Cora había entrado en esa gran y fría casa 4 días antes, la vieja duquesa se permitió algo parecido a una sonrisa. «Es extraño», dijo en voz baja, «deberle la vida a una cocinera de pueblo y a un cuenco de sopa de cebada. Descubro que no me molesta en lo más mínimo.
Pasaron 3 días antes de que la casa de Oak Haven comenzara, de manera pequeña y tentativa, a recordar cómo era la vida ordinaria. El alguacil había venido y se había ido, llevándose a Finch en un carro cubierto y sencillo por el mismo camino del este por el que había intentado huir. Y la noticia se había extendido por las granjas de arrendatarios de la finca y el mercado del pueblo en una sola tarde. Llevada con la particular rapidez que el escándalo siempre encuentra entre personas que han vivido demasiado tiempo bajo la fría autoridad de un hombre, sin llegar a confiar del todo en él. Cora había esperado que una vez que la verdad saliera a la luz y el peligro pasara, su lugar en Oak Haven llegaría silenciosamente a su fin natural. Se había traído a una cocinera de una taberna del pueblo para salvar la vida de una mujer moribunda, y la mujer se había salvado. Parecía, según cualquier cálculo ordinario, que quedaban pocas razones para que la casa de un duque la mantuviera una vez que la crisis que la trajo allí se resolviera. Había comenzado, en la quietud de su propia mente, a hacer las paces con volver a la vieja cocina de su madre y a su clientela habitual de mineros y granjeros, y se dijo a sí misma que no había vergüenza en ello, sin importar qué habitaciones más grandiosas hubiera vislumbrado en los últimos 12 días. Fue la propia Lady Honoria quien puso fin a esa silenciosa resignación en la mañana del 12º día. Envió a buscar a Cora, no a su dormitorio, sino a la propia sala de contabilidad de la finca, donde la duquesa viuda se sentaba ahora en el mismo escritorio desde el que Finch había gobernado una vez. Una pila de libros de cuentas abiertos ante ella, y una nueva claridad en sus agudos ojos que no había estado allí en meses. «He pasado 2 días revisando lo que queda de sus registros», dijo Honoria sin preámbulos, indicando a Cora que se sentara en la silla de enfrente. 2 décadas de robo cuidadoso oculto detrás de cifras que un ojo menos agudo nunca habría cuestionado. Pretendo que todas las cuentas de esta casa sean revisadas adecuadamente a partir de hoy. Y me encuentro, señorita Prescott, necesitada de alguien en quien pueda confiar absolutamente para ayudarme a hacerlo. Alguien cuyos instintos ya han demostrado ser más agudos que los de cualquier médico, cualquier mayordomo y casi que los de mi propio hijo. «Mi señora, soy una cocinera», dijo Cora, sorprendida. «Sé de grano y sal y de cómo hacer un buen caldo. No tengo formación en libros de cuentas ni en contabilidad». «Usted sabe cuando algo no está como debería», dijo Honoria simplemente. «Ese es un don más raro que la erudición, y uno que he decidido que esta casa no puede permitirse perder de nuevo». Cerró el libro de cuentas ante ella, con silenciosa finalidad. «La nombro, con el total acuerdo de mi hijo, como auditora jefa y administradora de la finca de Oak Haven. Es un puesto que no ha existido hasta hoy, y quiero que sea ocupado adecuadamente por alguien cuya lealtad ya ha sido probada y encontrada verdadera, no asumida y luego traicionada». El gran comedor no había visto un almuerzo formal servido en todo su esplendor durante casi un año. Y Sterling había insistido, una vez concluidos los últimos asuntos de la finca con el alguacil, en que se hiciera correctamente. La larga mesa vestida con su mejor lino, la buena plata sacada del aparador, velas encendidas a lo largo de ella, a pesar de la pálida luz de la tarde que ya caía por las altas ventanas. Lady Honoria se sentó a la cabecera de la mesa, erguida y firme, vestida con una seda azul oscuro que había colgado intacta en su armario desde antes de que comenzara su enfermedad. Y aunque comía con el cuidado medido de una mujer cuyo estómago había reaprendido recientemente el hábito de las comidas completas, comía bien y a menudo, y con un placer evidente que trajo una ligereza al salón que nadie de los allí reunidos había sentido en mucho tiempo. «Por la señorita Prescott», dijo Sterling, levantándose con su copa cuando se retiró el último plato, sin cuya terquedad, frente a la fría cortesía de mi mayordomo, los excelentes instintos de mi madre nunca podrían haber sido creídos a tiempo. Y esta familia podría haber perdido mucho más que un sirviente corrupto y una parte de sus ingresos por la madera. «Por Cora», repitió Honoria, levantando su propia copa, y el pequeño grupo de personal de la casa al que se le permitió estar cerca de las puertas para el brindis. El ama de llaves, el ayudante de cocina, las 2 doncellas de cocina
que una vez se habían callado ante la entrada de Cora, murmuraron su propio acuerdo, más cálidos ahora de lo que ninguno de ellos se había atrevido a hacer 15 días antes. Cora, sentada a la derecha de la duquesa viuda con un vestido que no era su sencilla lana de taberna, pero lo suficientemente simple como para sentirlo completamente suyo, se encontró incapaz de responder de inmediato. Su garganta estaba apretada por algo que no esperaba sentir en esta gran y fría casa, que, en el espacio de 12 cortos días, se había convertido en algo más cercano a su hogar de lo que había creído posible. «Vine aquí a cocinar un cuenco de sopa, su señoría», dijo finalmente cuando confió de nuevo en su voz. «No vine buscando cambiar toda mi vida». «Y sin embargo lo has hecho», dijo Honoria, extendiendo la mano para presionar la de Cora donde descansaba sobre el lino blanco. Su agarre era mucho más fuerte ahora que la noche en que Cora la vio por primera vez, pálida y consumiéndose en esa gran cama con dosel. «Algunos de los mejores cambios nos llegan exactamente de esa manera, querida, sin ser invitados, sin ser buscados, y al final son precisamente lo que no sabíamos que necesitábamos». Más allá de las altas ventanas, la luz de invierno ya comenzaba a desvanecerse hacia la noche. Y en algún lugar abajo, en las grandes cocinas, un nuevo ayudante de cocina estaba aprendiendo, bajo la cuidadosa instrucción de Cora, la forma correcta de distinguir la buena sal de la mala, por nada más que su olor y cómo se asienta en agua tibia. Una pequeña y silenciosa lección transmitida ahora como costumbre de la casa, para que, sin importar qué más pudiera cambiar en Oak Haven en los años venideros, nadie bajo ese techo volviera a pasar hambre por miedo a lo que esperaba invisible en su propia mesa.